El templo ahora no es un lugar físico. Cuando hablamos del nuevo pacto, ahora a Dios no se le adora necesariamente en un lugar físico. Ahora el templo somos la iglesia de Cristo. Somos cada uno de los cristianos. Dice la Biblia que somos templo y morada del Espíritu Santo. En el antiguo pacto el templo sí era un lugar físico y fue construido por el rey Salomón. Vemos en 2 de Crónicas capítulo 2 que él se está preparando para la edificación de ese gran templo. Es el lugar donde se va a llevar a cabo la adoración a Dios. Pero ahora en el nuevo pacto, el templo somos la iglesia de Cristo y esa es la principal diferencia entre la adoración del antiguo pacto y la adoración del nuevo pacto. En el antiguo pacto se hacía a través de sacrificios llevados a cabo en el templo. Pero en el nuevo pacto nuestro sacrificio es Cristo Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote y nuestro cordero sacrificial. Y él dijo que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, ya no es en un lugar físico que se tiene que hacer la adoración al Señor. No es necesario venir a la iglesia para adorar a Dios. Lo hacemos en nuestro corazón. Es una actitud interna del Espíritu, ayudados por el Espíritu Santo. Y lo hacemos en respuesta a las verdades de Dios que observamos en la palabra. Eso quiere decir en espíritu y en verdad. Ahora bien, no quiere decir que no hay que venir a congregarnos a un templo o a una iglesia. La palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos. Y la congregación se lleva a cabo en un lugar físico. Pero recordemos que el verdadero templo no es el edificio, sino las personas. Hay algunas cosas interesantes que aprendemos del capítulo 2 de 2 de Crónicas respecto a la iglesia de Cristo. Ese verdadero templo. Lo primero es que tenemos un rey de paz. Así como Salomón era el rey del pueblo de Dios y su nombre quiere decir paz, Shalom, así hoy el rey de la iglesia es ese rey de paz, es ese príncipe de paz, es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que estábamos separados de Dios y estábamos separados del prójimo por causa del pecado. Pero Cristo es ese rey de paz porque nos reconcilia con Dios y nos permite estar en paz con el prójimo. La palabra de Dios dice que Él es nuestra paz. Ahora ya no somos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y también reconcilió, por ejemplo, al pueblo judío de los gentiles. No se podían ni llevar. Había una pared en el templo que separaba a estos dos pueblos, pero Jesús derribó la pared intermedia de separación. Así que tenemos un rey de paz y en Él podemos tener paz con Dios, paz interior y paz con nuestro prójimo. Si usted está teniendo conflictos con las personas, si usted mismo no se siente perdonado por Dios, corra a Cristo, acuda a Él, pídele al Señor que lo ponga en paz con Dios, que le ayude a caminar en paz con el prójimo, que seamos pacificadores, como dice Jesús, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tenemos un rey de paz. Y lo otro que aprendemos de este capítulo 2 es que de Jesús va a venir nuestra visión, nuestra provisión, la sabiduría y los dones. Lo digo de nuevo, de Jesús, nuestro Rey de paz, de Él va a venir nuestra visión, nuestra provisión, la sabiduría y los dones para edificar el templo de Dios que es la iglesia de Cristo. Todos hemos sido llamados por el Señor a edificar esa iglesia, es decir, a llevar el mensaje de salvación, a ser discípulos, a que el templo verdadero crezca. El Señor nos da la visión para su iglesia y la encontramos en las Escrituras. Él nos dice cómo podemos adorarle desarrollando, llevando a cabo la visión de la iglesia de Cristo. En el Nuevo Testamento el pueblo de Dios está compuesto por personas de todas las naciones, de todos los idiomas, de todas las clases sociales. Y predicando el evangelio y haciendo discípulos, hacemos crecer su templo. Él nos da la visión, pero también nos da la provisión. ¿Cuántas piedras preciosas? ¿Cuánta madera se necesitaba para edificar el templo? Y todo lo proveyó el Señor. De la misma forma tienes que saber que si estás caminando en la voluntad de Dios, el Señor va a enviar su provisión. Dice la Biblia que Él es el dueño del oro y de la plata. Dice que no nos afanemos por lo material, que el Señor va a añadir estas cosas. Nuestra principal preocupación debe ser descansar en la obra terminada de Cristo y buscar que su justicia, dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, buscar que la justicia de Cristo, la cual ya nos fue imputada por medio de la fe en Él, que ahora esa justicia nos vaya siendo impartida por el Espíritu Santo, que crezcamos cada día en santificación por amor a Él, que le demos prioridad al engrandecimiento de su reino, y Él va a añadir, Él va a suplir,
Él va a proveer para nuestras necesidades y las del reino de Dios. De Él viene la sabiduría. No hubo rey tan sabio como Salomón, ni tan entendido como Él. Así hoy los creyentes necesitamos sabiduría para desarrollar el ministerio, pero también para el matrimonio, sabiduría para la crianza, sabiduría para el trabajo, sabiduría para la vida. Y solo en Jesús esa sabiduría nos es impartida. Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando caminamos conscientes que Él es santo y lo queremos agradar en todo, ahí el Señor nos va haciendo más sabios como Salomón, más sabios como Jesús. Y por último, del Señor vendrán los dones. ¿Cuántas personas en ese capítulo 2 tenían grandes talentos, habilidades dadas por Dios? Para la construcción, para la edificación, para las esculturas. Así el Señor nos ha repartido a cada uno de nosotros nuestros dones. ¿Estás poniendo tus talentos al servicio de Dios? ¿Estás ayudando a que el templo de Dios, la iglesia de Cristo, crezca y sea edificada con los talentos y con las capacidades especiales que Dios ha puesto en tu vida? Así que este día no lo olvidemos, los cristianos somos el verdadero templo de Dios. Tenemos un Rey de paz. De Él viene la sabiduría, la provisión, y Él ha repartido dones a su pueblo. Entreguemos nuestra vida al Rey Jesucristo.